Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Efesios capítulo 6. Bienvenidos a todos ustedes aquí a nuestra iglesia. Bienvenidos también a los hermanos que están conectados. Gracias por acompañarnos. En Efesios capítulo 6, vamos a empezar desde el versículo 5, por favor. Y la palabra de Dios dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En este pasaje, usted puede observar el rol de los empleados y jefes. Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo está mostrando cómo debe ser nuestro andar. Estamos aprendiendo cómo es el andar del creyente y cómo cuando llega a Cristo, su vida es diferente. Estamos en Cristo, nuestra identidad ha cambiado, Dios está transformándonos y ahora ese andar debe observarse en nuestra forma de trabajar, siendo empleados o siendo jefes. Para entender el trasfondo histórico de esta instrucción, debemos comprender algunos detalles acerca de la esclavitud, porque aquí está hablando de siervos, está hablando de esclavos literales y de amos. En Roma, la esclavitud había llegado a afirmarse tanto que se convirtió en una institución. Así es que se hace referencia a la institución de la esclavitud, que era aceptada y estaba firmemente establecida en la sociedad romana. Más de la tercera parte de la población que vivía bajo el imperio romano estaba en esclavitud. Más de la tercera parte. Había pueblos donde había más esclavos que gente libre. Cuando nosotros pensamos en la esclavitud, seguramente pensamos en lo que ha sido la esclavitud, por ejemplo, en América del Norte, en los siglos XVII al XIX. Y aunque hay algunas similitudes entre la esclavitud en esos siglos con la esclavitud del primer siglo, hay por lo menos dos grandes diferencias que nosotros no debemos olvidar. La esclavitud no tenía que ver con factores raciales. En el siglo XVII, si una persona era negra, eso era la base. El factor racial era la base para la esclavitud. En el primer siglo no era así. Así es que no tenía que ver con un factor racial lo que hacía que se determine quién era esclavo o quién era libre. La otra gran diferencia es que los esclavos tenían distintas posiciones de especialidad. Es decir, en esos esclavos del primer siglo, habían médicos, maestros, escritores, alguaciles,
supervisores, secretarios, capitanes de barcos eran esclavos. Por supuesto, habían esclavos que trabajaban en la agricultura, en la manufactura y en las tareas domésticas. Pero esa es una gran diferencia. En la esclavitud del siglo XVII es la persona que se encargaba, el esclavo es la persona que se encargaba de los quehaceres de la casa y esas cosas, y no tenía mucho conocimiento, cuando una gran diferencia en la esclavitud del primer siglo es que hay gente que hoy les veríamos como profesionales, médicos, doctores, abogados, eran esclavos. Así es que entendiendo esos dos detalles históricos debemos leer y debemos comprender lo que el pasaje bíblico nos dice. Dios llega a ordenar a los empleados a que obedezcan a sus jefes, que trabajen como si Cristo fuera su jefe. Y Dios ordena que los jefes dejen las amenazas. Cuando empleados y jefes trabajan de acuerdo a los principios bíblicos, causarán un impacto en la vida de otros. Ese es el resumen de lo que nos dice estos versículos. En el verso 5 empieza mostrándonos el primer principio y nos habla acerca de la obediencia que estos esclavos debían dar a sus amos. Por supuesto, estos conceptos de la relación entre esclavos y amos, nosotros podemos transponerlos, nosotros podemos usarlos para describir la relación de nosotros, los empleados y los jefes. El verso 5 empieza diciendo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. El mandamiento aquí en el verso 5 es obedeced. Obedeced a vuestros amos terrenales. Es un mandamiento y este mandamiento pretende que debe convertirse en un hábito, en una acción regular que aquellos que son empleados deben hacer con sus jefes, deben obedecer. Se espera que el empleado obedezca a su jefe. Todos tenemos trabajos distintos. Puede ser que usted tiene un trabajo remunerado. Puede ser que usted trabaja pero no le pagan. Una mujer trabajando en casa tiene un trabajo, no le pagan, pero tiene una actividad a realizar. Los estudiantes de colegio, de la escuela, de la universidad, tienen una actividad, no es una actividad pagada, pero eso es lo que realizan ellos. Así es que cada uno de nosotros tenemos actividades que desempeñamos. Aún la gente que ya ha llegado a dejar de trabajar por su edad o por cualquier otra cosa, todavía continúa haciendo alguna actividad. Así es que el texto nos permite usar esos principios para aplicarlos a la realidad nuestra. Y la primera característica que se nos da es obedecer a vuestros amos terrenales. Un pasaje paralelo a Efesios, un pasaje que habla de lo mismo, es Colosenses. Y en Colosenses nos da un matiz especial y nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Obedeced en todo. Así es que esa obediencia a nuestros jefes debe ser total. No solo con lo que estamos de acuerdo, no solo con lo que nos parece, no solo aquello que nos parece justo. Dios espera de nosotros como empleados que obedezcamos en todo. Por supuesto, la única excepción obvia es aquellas órdenes que nuestros jefes nos dan y que son objetivamente contrarias a la palabra de Dios. Pero fuera de eso, el empleado debe caracterizarse por llegar a obedecer en todo. Hay personas que no les gusta ser empleados.
y empiezan su negocio personal, su negocio particular. Y aunque es buena idea tener un negocio particular, la motivación no debe ser el hecho de que no he aprendido a obedecer lo que me mueve a tener un negocio personal. Obediencia en todo, obediencia en todo, en lo que me parece, en lo que no me parece, en lo que me parece correcto y en lo que no me parece incorrecto. Si no hay una instrucción que quebrante un principio de la palabra de Dios, se espera de nosotros que obedezcamos en todo a nuestros jefes. Primera de Pedro 2, el texto que ve ahí en la pantalla. En su versículo 18 empieza diciendo: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. La obediencia del empleado es al jefe que es bueno y afable, pero también al jefe que es difícil de soportar. En el contexto del empleo, se utiliza palabras como molestia, padecimiento, ser abofeteados, sufrir, soportar. En el contexto del empleo. Así es que nadie ha dicho que el trabajo va a ser siempre color de rosas, mucho más cuando el jefe no es cristiano o siendo cristiano no vive de acuerdo a los principios bíblicos. Eso va a ser difícil para el empleado, pero aún en medio de esa dificultad, Dios nos dice que debe ser una obediencia total, que debe haber todo respeto a aquel jefe, aun cuando éste sea difícil de soportar. ¿Es tu obediencia a tu jefe así? ¿En qué excusa estás pensando? No es que mi jefe, no es que mi situación, no. Estamos hablando de esclavitud. No puede haber, tu situación no puede ser peor que la que hay acá. Aquí no hay un comité de trabajadores que puede protestar. Estamos hablando de un concepto que hoy no lo tenemos, un concepto de esclavitud donde los amos y los siervos tienen una diferencia abismal en el primer siglo. Y aún así, aunque la Biblia no está de acuerdo con la esclavitud, reconoce esa institución que existía en el primer siglo y les manda a los esclavos, obedezcan a sus amos. No puedes tener un trabajo peor que la esclavitud. No puedes. La esclavitud era la institución más injusta. No pagaban un sueldo. Era totalmente injusto. Así es que aunque tu situación puede ser difícil, seguramente no va a ser tan difícil como lo complicado que era para un esclavo su relación con su amo. Respeto, obediencia total. Me parezca o no me parezca, me guste o no me guste, me parezca injusto o no me parezca injusto, Dios espera que tú y yo seamos obedientes en todo a nuestros jefes.
El texto bíblico nos va a mostrar 6 maneras en las que tú y yo debemos obedecer. Muy práctico. Verso 5, la primera manera en la que un empleado debe obedecer. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Observa la primera. Con temor y temblor. Con temor y temblor. En Colosenses dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, temiendo a Dios. Es decir, nuestra relación con Dios y nuestra búsqueda de querer agradar a Dios debe llevarme a tener un respeto reverente hacia mi jefe. Esa es la primera característica. Tú y yo podemos usar estos 6 principios para irnos evaluando cómo está nuestra manera de trabajar. Respeto reverente. Verso 5 continúa diciendo, con sencillez de vuestro corazón. La frase significa que no va a haber una motivación oculta. Un empleado puede servir a su jefe y externamente parecer que lo hace bien, que lo hace correctamente, que tiene una sonrisa en sus labios, pero internamente puede estar guardando una motivación incorrecta hacia el jefe o hacia la empresa. Aquí dice que debemos tener una motivación correcta. ¿Tienes una motivación correcta hacia tu jefe? ¿Tienes una motivación correcta hacia la empresa para la que trabajas? ¿Hay algo oculto que no lo dices? ¿Que prefieres guardártelo, pero ya viene con qué nuevas disposiciones y órdenes vendrá y no estoy de acuerdo con este? Sencillez de corazón habla de una motivación correcta. Al final del verso 5 nos da una tercera manera en la que debemos obedecer. El texto dice, como a Cristo. ¿Hay alguna diferencia en tu forma de trabajar para tu jefe? ¿Y habría una diferencia si tu jefe fuera Cristo? ¿Habría una diferencia en la forma en que hoy trabajas de lo que lo harías si Cristo fuera tu jefe? Si hay una diferencia, tienes un problema. Porque nosotros, no importa cuál es nuestro jefe, aun cuando sea un jefe difícil de soportar, la forma en la que nosotros debemos obedecer a nuestro jefe debe ser como a Cristo. Ese es el nivel, esa es la manera, esa es la forma en la que Dios espera que tú y yo obedezcamos a nuestro jefe. Tito capítulo 2, lo ves en pantalla, verso 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Te sujetas a tu jefe? ¿Le obedeces? Es lo que está diciendo. ¿Le agradas en todo? ¿Defraudas? ¿Te robas cosas de la empresa? ¿Te robas el tiempo de la empresa? ¿Tienes 1 hora para almorzar y te tomaste 1:15? ¿Te pagan por 8 horas de trabajo y media hora estás pasando en las redes sociales? ¿Estás defraudando a la empresa? ¿Te estás mostrando fiel en todo?
¿Cómo adornamos la doctrina de Dios? Ahí nos lo dice. Sujetos, agradando en todo, no respondiendo, no defraudando, siendo fieles en todo. Cuando hacemos esas 5 cosas, adornamos la doctrina de Dios. La palabra adornar es la misma que nosotros traducimos al español, maquillaje. ¿Para qué usan las mujeres maquillaje? Tú sabes para qué usan las mujeres maquillaje. Las arrugas o las imperfecciones, un buen maquillaje bien hecho, wow, parece otra persona. Parece una que se levantó de la cama y otra con el maquillaje. ¿Qué pasó aquí? Muy diferente. El maquillaje hace su trabajo, adorna a una mujer. Y ahora no solo hay mujeres que se maquillan, ha variado el mundo. Cuando tú te sujetas, agradas en todo, no respondes, no defraudas, eres fiel en todo, en tu trabajo, adornas el mensaje de Dios hacia tus compañeros de trabajo. Tu trabajo es tu ministerio. Tu trabajo es tu ministerio. No es la herramienta para obtener los recursos económicos para mantener tu familia nada más. Necesitamos observar con otros ojos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es nuestro ministerio. Tenemos muchas personas no cristianas con las que nos relacionamos, con las que trabajamos ahí, y ellos cuando ven a un trabajador que se sujeta, que agrada en todo, que no responde, que no defrauda, que es fiel en todo ese esfuerzo por ser un buen trabajador, un cristiano que trabaja como debe trabajarse, ese cristiano está adornando el mensaje de salvación, está poniendo peso en la vida del incrédulo para que observe que el cristianismo que tú y yo tenemos no es teórico nada más, transforma vidas. ¿Estás trabajando así? ¿Estás adornando el mensaje de salvación? ¿O estás siendo la razón para que algunos de tus compañeros de trabajo no lleguen a Cristo? El verso 6 nos muestra una cuarta forma en la que debemos trabajar y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. En nuestro medio tenemos un refrán que dice, el ojo del amo engorda el caballo. No debería ser así. No debería el jefe ver para que el empleado trabaje. No debería estar el jefe como policía o como supervisor para que nosotros trabajemos como debemos trabajar. Sea nuestro trabajo en una oficina o sea que somos estudiantes o amas de casa, el trabajo que nosotros hoy estamos desempeñando, no deberíamos necesitar un supervisor que nos controle, que mire, que inspeccione lo que nosotros estamos haciendo, porque soy eficaz y eficiente en mi forma de trabajar, sea que mi jefe me mire o sea que él no me mire. No sirviendo al ojo. Quinta característica, el mismo versículo 5. Sino como siervos de Cristo. Yo trabajo como si estuviera trabajando para Cristo. Yo trabajo como si estuviera trabajando para Cristo. Mi desempeño, mi forma de trabajar es como si mi jefe fuera Cristo. Como siervos de Cristo.
Observa verso 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad, eso habla de nuestra actitud. Porque tú y yo podemos tener la destreza de que no se note todos nuestros desacuerdos y toda nuestra motivación incorrecta en el trabajo. Podemos tener la habilidad de ocultarlo y que el jefe o los otros empleados no se den cuenta. Aquí habla de una buena actitud para hacer las cosas. Hermano, si tu jefe estaría sentado ahí y estaría utilizando estos 6 principios, estas 6 maneras en las que tú y yo debemos trabajar, y usaría eso para evaluarte a ti como trabajador de una oficina, como ama de casa, como estudiante, como el trabajo que tienes. ¿Cómo saldría tu evaluación? Él llegaría a pensar, sí, estas 6 características describen a este hombre, a esta mujer. Este hombre y esta mujer trabajan así, siendo obedientes, teniendo buena actitud, no trabajando como para el ojo, trabajando de manera excelente como si Cristo fuera su jefe, tienen una correcta actitud cuando realizan sus labores. O si tus compañeros de trabajo estarían aquí sentados, dirían, él no trabaja así. Más bien él promueve que seamos respondones, que a cada rato estemos reclamando, que a cada rato estemos haciendo huelga, que a cada rato estemos haciendo algo incorrecto. Él es el que promueve la vagancia, él es el que promueve esto o lo otro. ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo si estarían sentados aquí y te estarían evaluando de acuerdo a los principios bíblicos? Si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo somos salvos, si Dios está transformando nuestra vida, esa transformación debe verse de manera concreta, de manera real. Y aquí nos habla que uno de los lugares donde se debe notar que tú y yo somos diferentes es en el trabajo. Cuando trabajaba en una empresa, había la oficina principal, el edificio principal, y yo trabajaba en una de las oficinas que quedaba a unas 5 o 6 cuadras de la oficina principal. Era una bodega gigantesca. Trabajábamos 6 personas ahí. Para llegar ahí y para poder abrir, la puerta quedaba, la puerta del lugar quedaba muy lejos de la puerta donde estaba la oficina donde trabajábamos, así es que había que llamar por teléfono para decir, a las 10 de la mañana necesito que abran la puerta, estoy llegando para algo. Una de las personas que trabajaba con nosotros, de 10 de la mañana a 12, usaba uno de los escritorios grandes que teníamos ahí, se acostaba a dormir y tenía su propia cobija. Y nos decía a nosotros, por favor, cuando llegue el jefe, si llame el jefe, por favor, me avisan, me despiertan a las 12. Muchas veces hacía eso. No importa qué hacen los otros. Nosotros debemos trabajar para la gloria y la honra de nuestro Dios. Nosotros debemos trabajar para adornar de tal forma el mensaje del Evangelio, para que los incrédulos se sienten atraídos al cristianismo. El verso 8 nos dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
ese recibirá del Señor, sea libre. Dios promete aquí recompensar a aquel trabajador que trabaja de acuerdo a estos principios. A veces esa recompensa es algo concreto y específico que vamos a disfrutarlo aquí en esta tierra. Y a veces eso se observa con una promoción en tu trabajo o con una subida de sueldo. Se expresa a través de algún beneficio. Otras veces esa recompensa no la vemos, no le vamos a ver aquí en esta tierra. Va a ser parte de las recompensas que Dios nos dé cuando estemos en su presencia. Así es que no te afanes y no te preocupes de tratar de mostrar a tu jefe que estás haciendo bien el trabajo, porque Dios está viendo lo que tú haces. No te preocupes si otro, que es el vago de la oficina, es el que fue promovido, y a ti que tú pensabas que te merecías porque estás haciendo lo que es correcto, no te promovieron. No te preocupes por eso. La recompensa no la pierdes. Dios no es deudor de nadie. Él te va a recompensar. A veces lo va a hacer con una promoción en tu mismo empleo. A veces te va a dar el premio cuando tú y yo estemos en su presencia. ¿Sabes? El verso 9 tiene unas palabras que decir a aquel que es jefe. Y dice 3 cosas. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de ellas. Número 1. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. La misma forma de trabajar con excelencia que los empleados cristianos deben tener, esa misma excelencia, esa misma forma de trabajar debe ser hecha también por el jefe. Y vosotros mismos haced con ellos lo mismo. Los requerimientos que aprendemos en los versos 5, 6, 7 y 8, ese modelo de, esa forma de trabajar, debe ser observada también por aquel que es jefe. Y como siempre sucede, aquel que tiene una posición más importante, una posición de autoridad mayor, esa posición de autoridad mayor le da mayores responsabilidades. Así es que no solo debo copiar el mismo modelo que se determina para los empleados, sino debo añadirle 2 cosas, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. ¿Cómo tratas a tu empleado? ¿Cómo le tratas? Es que, pastor, usted no sabe con esta gente con la que tengo que lidiar cada día. Si no se les habla fuerte, si no se les habla con una mala palabra, si no se les habla de cierta manera, estos ignorantes no hacen caso. Dejando las amenazas. Un jefe no debe amenazar. ¿Cómo usas la autoridad que has recibido? ¿Cómo manejas la autoridad de ser jefe? ¿Cómo ejerces tu autoridad? Muy importante que un empleado piense, que un jefe piense en cómo ejerce su autoridad de jefe.
Pero sabes, un segundo elemento que se le añade al jefe es la última frase del versículo 9. La última oración, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aquí en esta vida, unos son empleados y otros son jefes. Hay una diferencia ahí, una diferencia laboral. Pero para Dios, el jefe y el empleado tienen el mismo valor porque Dios no hace acepción de personas. Y ese concepto debe estar en la mente del jefe, porque el jefe no puede pensar que su empleado es inferior a él porque él está de jefe, porque él es jefe. En Colosenses 4:1, el texto que ves ahí, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El jefe debe saber que tiene un jefe, y ese jefe es Cristo. Así es que un día el jefe de jefes va a evaluar si los jefes han actuado con justicia y con rectitud. Jefe, si tus empleados estarían sentados hoy aquí, ¿utilizarían el modelo bíblico para evaluarte a ti como jefe? ¿Qué dirían? Usted me está hablando, pastor, de otra persona. Así no es el jefe. Él amenaza, él habla palabrotas, él malutiliza la autoridad que ha recibido como jefe. Él nos trata como inferiores a nosotros. Jefe, ¿cómo te evaluarían tus empleados si estarían sentados hoy aquí? Capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Ahí empezó el tema. Cuando habla de empleados y de jefes, está hablando de una de las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Dios está en control de nuestra vida, cuando mi relación con Dios es diaria, es profunda, es cotidiana, cuando estoy bien con Dios, Él está controlando mi vida, y una de las cosas donde se va a evidenciar ese control y esa transformación es en mi trabajo. Recuerda que para trabajar como buenos cristianos, siendo empleados o siendo jefes, la consecuencia de ser buenos empleados y buenos jefes es ser lleno del Espíritu Santo. Así es que si tu relación con Dios no está bien, la forma en que trabajas tampoco va a estar bien. Te aseguro. Hay que volver a Dios y ponernos bien con Él. Y empezar a observar mi trabajo no como el lugar a través del cual obtengo los recursos económicos para sostener a mi familia. Debo aprender a observar a mi trabajo como mi ministerio. Ese es el sitio donde voy a servir a Dios. Ese es el sitio donde voy a comportarme de tal forma que eso llegue a adornar el mensaje que tanto necesitan escuchar todos mis compañeros que no conocen
de Dios. Mira a tu trabajo como tu ministerio, porque es tu ministerio. Es más que el sitio de donde obtienes dinero para tu familia. Tu trabajo es tu ministerio. Estás sirviendo a Dios cuando trabajas, como el texto bíblico ha descrito en este lugar. Este es el rol. Estos son los roles de los empleados y los jefes. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, a la luz de tu palabra, ayúdanos a evaluarnos como empleados, como jefes. Padre, yo ruego que podamos tener una perspectiva distinta de nuestros trabajos. Que podamos observar que ese es nuestro ministerio. Y que en la medida en que nosotros mejoramos como empleados o como jefes, adornamos tu palabra. Tu palabra va a tener un mayor impacto en la vida de nuestros compañeros de trabajo que tanto necesitan escuchar de ti. Yo pido, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez? En el mezanine veo su mano también, gracias. Gracias, veo su mano. Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted desea, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si usted pasa, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y con todo el cuidado que debemos tener, esa persona va a conversar un momento con usted. Si usted quiere darnos la oportunidad de conversar un momento con nosotros, en este instante, por favor, venga, con toda confianza. Si son sus invitados, acompáñenles. No se sienta presionado, no es la idea. Pero si usted desea pasar, con toda confianza, venga. Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote, Señor, que puedas ayudarnos a adornar el mensaje de tu palabra, para que éste pueda tener un efecto en la vida de nuestros compañeros de trabajo. Te ruego, Padre, por aquellos que nos visitan, obra en sus vidas, Señor. Tú sabes sus necesidades y yo ruego que tú obres. Si no te conocen como Salvador, en este momento cuando van a estar escuchando el Evangelio, yo
te pido, Padre, que hoy sea el día de salvación. Ayúdanos a hacer luz a través de trabajar como tú has determinado que debemos hacer. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.